En este último segmento quisiera que nos detuviéramos en la labor del gobierno de Colombia durante todos estos años para poder contrarrestar la ofensiva de la FARC, así como también de otros grupos rebeldes. Cabe destacar que en la década de 1980 la derecha radical se esparció por varias regiones de Colombia y el grupo de los paramilitares emergió como un nuevo jugador en esta política. Estos paramilitares representaban los intereses políticos importantes. La población, que ha encontrado al Estado débil, decidió unirse a formar esta alianza con las fuerzas paramilitares de la derecha. Y se presenta una ironía porque estos paramilitares se forman debido a la debilidad del Estado, pero simultáneamente contribuyen a la fragilidad de este. Cuando nos detenemos a pensar en la labor de estos paramilitares para contrarrestar la expansión de estos grupos rebeldes y hasta considerados terroristas, ¿qué tan efectivo ha sido esta defensiva? Para nada ha sido efectiva. La guerrilla, a pesar de la muerte de dos líderes importantes, sigue en pie y ellos están decididos a que no van a desistir de sus ideologías y no van a acabar. No sé qué piensa Félix, pero o sea... Sí, bueno, yo considero que los grupos paramilitares, aunque bien tuvieron una presencia significativa en la historia colombiana, principalmente a finales de los 80 y la década del 90, el grupo que los agrupó en forma de sombrilla, que fueron la Autodefensa Unida de Colombia en el 97, tuvo un golpe fuerte cuando los acuerdos con el gobierno colombiano, ya para diciembre del 2002, comenzaron unas negociaciones de índole política, que desembocaron en un pacto entre las organizaciones paramilitares de derecha y el gobierno, donde esencialmente hubo una desmovilización significativa de combatientes de la derecha colombiana. Esto debilitó la fortaleza militar de esta organización, al punto de que su máximo líder, que es Carlos Castañedo, fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y producción de narcóticos ilegales. El futuro de las fuerzas paramilitares es incierto. Yo te diría que la ofensiva actualmente del gobierno colombiano ha hecho su función irrelevante en la sociedad colombiana, aparte de que ha contribuido a la inestabilidad del Estado-Nación, ha contribuido a la violencia y a que propiamente el narcotráfico haya tenido un boom, haya tenido un auge exponencialmente alto en la sociedad colombiana. Es un grupo que igualmente se nació en la década del 60, creo que 2 años antes que la FARC, el 62. Como en el contexto de aquel momento de convulsión política que anteriormente habíamos conversado, podemos ver que ambos grupos tienen ese auge por el narcotráfico, tienen ese deseo de mantener sus poderes políticos y económicos intactos, que les favorecen tanto en ganancias personales para sus líderes como a los mismos miembros de la agrupación a nivel ya de soldados de fila. No le veo salida a corto plazo ahora con la entrega de rehenes políticos por parte de la FARC. Ese grupo al que te estuviste refiriendo ahora, el Ejército de Liberación Nacional, durante los años del 1990 al 2001, formuló 3 objetivos, que eran pues expandir sus finanzas y su capacidad de tropas militares, buscar un pedazo de territorio para controlar y atentar influir en la estructura política y económica de Colombia. Pero entonces encontramos un choque, no solamente porque el Ejército de Liberación Nacional se le ha comparado también con la FARC,
sino que también tenemos el grupo de paramilitares que alrededor de este grupo se ha generado una controversia. El Ejército de Colombia y el Estado se dice que han confiado en este grupo de los paramilitares para hacer todo el trabajo sucio y acabar con estos grupos de izquierda. Y mi pregunta entonces es, ¿cuán efectiva ha sido la labor del gobierno en estos pasados años? Si podríamos catalogar el desempeño del gobierno, podríamos decir que ha sido mixto. Podemos ver que aunque han tenido grandes avances en términos de acciones militares contra la izquierda colombiana, entiéndase el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no es menos cierto que esto que trae a colación de que los grupos de autodefensa han sido los grupos utilizados para llevar las acciones sucias o las acciones ilegales dentro del espectro del conflicto colombiano. El gobierno actualmente con la presidencia de Juan Manuel Santos ha podido por primera vez reconocer que en efecto hubo excesos de parte de sus soldados y de parte de grupos paramilitares de derecha, que aunque oficialmente no se ha establecido un nexo entre ellos, sí trae sospechas porque tenían misiones afines y objetivos parecidos. Entonces, el tocar el tema de los derechos humanos, el tema del desplazamiento interno, el tema de las violaciones sistemáticas por parte de ambos grupos, el grupo de paramilitares de derecha y el grupo de soldados del Estado oficialista, pues es un paso de avance para el gobierno de Juan Manuel Santos, pero todavía falta más. Todavía falta que se abran investigaciones serias de entes independientes que puedan arrojar luz sobre estas insinuaciones y estas acusaciones que se hacen tanto dentro de la sociedad colombiana como a nivel internacional por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Si se tuviera que elegir entre el Estado y los civiles, los movimientos civiles manifestándose en contra de la guerrilla, ¿cuál de los dos ha tenido más poder o más influencia en las decisiones de estos grupos? Ok, yo voy a contestar esta pregunta partiendo de la premisa. Es una premisa muy importante, tanto a nivel de insurgencia como los tópicos o el concepto de contrainsurgencia. Ajá. Y es el hecho de que para una insurgencia lograr sus objetivos, la teoría política de esta área establece que debe tener un apoyo de la ciudadanía, un apoyo del pueblo en el área de acción de esta guerrilla. ¿Qué pasa? Históricamente tuvieron ese apoyo en sus inicios. Yo diría que para finales de los 70 fueron perdiéndola gracias a su alianza implícita con el narcotráfico como forma de financiamiento y el establecer el método secuestro como otra igual forma de financiamiento. ¿Qué pasa? Sí, el secuestro Sí. era algo que les estaba afectando a ellos mismos, a los mismos colombianos, como la misma ciudadanía iba a apoyarlos cuando la FARC los estaba secuestrando hasta cierto punto. Exacto. Es como que Mao Zedong dice en la historia, en parte de sus libros, cuando era líder allá en China, de la China revolucionaria de los 30, de los 40, que un ejército que quiera obtener sus objetivos políticos tiene que entender que la fuente más rica del poder para llevar a cabo su guerra es el pueblo. Y si tú te echas en contra del pueblo, pues tus objetivos políticos a largo plazo no se van a concebir, no se van a realizar, no lo vas a poder alcanzar. Y pues partiendo de estas premisas que estamos compartiendo con ustedes público y aquí en la discusión con mis compañeras, entiendo que la ciudadanía sí ha sido un factor importante en que la FARC esté cambiando su postura.
cambiando su postura porque ha sido la misma FARC con sus acciones violentas, con sus ataques contra la población civil, con sus secuestros, con su narcotráfico, en fin, con sus acciones que ha legitimado sus posibles afinidades con el pueblo. Esto sumado a la ayuda externa de grandes cantidades de dinero, estamos hablando de sobre 8 billones de dólares que Estados Unidos ha provisto a Colombia por medio de su gobierno y un plan llamado Plan Colombia, que se estableció en el 2002 con la llegada del gobierno de Uribe a la presidencia de Colombia y la llegada del presidente Bush a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues ambos han sido factores importantes en que hoy día tengamos a una FARC debilitada tanto militarmente como políticamente, y pues en ese contexto podemos analizar el por qué de manera unilateral esta organización insurgente, esta organización de combate de izquierda, hoy 2012 esté liberando rehenes políticos para centrarse en una negociación. ¿Podrían estos factores que has mencionado, Félix, simbolizar el fin de la guerrilla? Yo considero que no. Yo considero que aunque la guerrilla actualmente está en una posición de desventaja contra el Estado colombiano y su ejército, yo considero que la guerrilla ha tenido grandes golpes en el pasado y que la han hecho adaptarse a las circunstancias del momento, y no debemos esperar a corto plazo una solución a este conflicto. Al contrario, la guerrilla está ganando tiempo mientras logre llamar la atención con medidas que sean simpáticas a la población y a la comunidad internacional, como en el caso de la liberación de estos rehenes políticos. Pero a corto plazo no veo un debilitamiento que sea lo suficientemente significativo como para que la guerrilla desaparezca por completo. A largo plazo, si el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno que venga cuando termine Juan Manuel Santos trabajen con las verdaderas causas que produjeron en primera instancia el desarrollo de esta guerrilla, que son las grandes desigualdades sociales, las grandes desigualdades económicas que todavía hoy, siglo XXI, presenta la sociedad colombiana. Han sido 50 años de violencia y entiendo y entendemos que deben terminar. Solo me queda agradecerles a ambos por participar de esta edición de En Perspectiva. Muchas gracias, Natalia, y gracias a mi compañero. Sí, igual, un gusto estar con ustedes. De esta manera culminamos este episodio de En Perspectiva, pero los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias sobre este y próximos programas escribiendo a enperspectivapr@gmail.com y siguiendo nuestras actualizaciones por www.revistalatitudes.org. Gracias por su sintonía y muy buenas noches.